nos vamos a este siguiente principio, nos quedan dos más, fíjense, principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que no se lo demuestre. Entonces, no puede ser, compañeros, que en una queja administrativa nosotros ya nos estamos imaginando culpables. Siempre va a haber la presunción de inocencia en esta situación, ¿sí? Este es otro principio. A ver, ¿qué les parece? Quiero llegar a un ejemplo, este principio de exhaustividad, donde se nos dice que el instituto o la autoridad administrativa debe ser exhaustivo en lo que hace. A ver, fíjense, las pruebas deben ser idóneas, aptas y suficientes para determinar algo. Si no las tengo, no me puedo inventar pruebas. Es que el partido me dice, a ver, no voy a decir ni de qué partido, pero eso me pasó a mí. Un día antes de un proceso electoral, llega y me dice la secretaria, imagínense a las 8 de la noche, y me dice, oiga, viene el representante con una persona detenida. A ver, ¿cómo que una persona? Sí, la trae detenida, además viene llore y llore. Bueno, pues ya salgo yo, ¿qué pasó? Y dice el representante, no voy a decir de qué partido, Saúl, conste, no digo del PAN para que no haya cosas ahí. Dice, esta persona está cometiendo un ilícito, está levantando encuestas y debes de detenerla. ¿Yo? Sí. Además levanto un acta en la cual ahorita la vamos a mandar al Ministerio Público. Dije, oye, no. Cada quien tiene su competencia. Por eso el día de la jornada electoral están abiertos juzgados, ministerios públicos, notarías, para que aquel partido político que necesita alguna situación acuda a una notaría, acuda a presentar una denuncia, acuda a presentar una demanda, ¿sí? Eso no nos corresponde a nosotros. Imagínense qué es lo que yo le decía a esta persona, oiga, pues, ¿y yo qué? Y además filmándonos, filmen aquí, él está pegando a la democracia mexicana. Pues ¿sabe qué? Esta persona, usted no la puede tener, y si la detiene, ahorita esta persona va a salir, le va a presentar una denuncia a usted y además la pueden meter a la cárcel, ¿sí? Otro ejemplo que les quiero comentar, eso sucedió hablando del Instituto Federal Electoral, Distrito 9 Uruapan. Estábamos en la sesión de insaculación y en plena sesión llega un representante de partido corriendo. Vamos, están regalando despensas a 3 casas. Y se paran los consejeros corriendo. Yo en ese tiempo, pues yo estaba de asesor de junta local de Michoacán. Yo me paro y le digo al presidente, no, espérese, no, pero es que vamos, no, espérese. ¿Verdad? Ya hablándole allá al vocal, decir, oiga, ya se quiere ir, no, espérese. Pues fíjense que efectivamente se fueron los consejeros, fueron a una casa y efectivamente estaban regalando despensas. Se metieron a la casa que estaba la puerta abierta, ¿sí? Ahí se hicieron de palabras con las personas que estaban diciendo, fulano de tal, ¿votas por mi partido? Sí, y anotas. Bueno, al final del cuento quiero decirle que a estos consejeros electorales les presentaron una denuncia penal. Al final del proceso electoral, el escándalo, porque los metieron a la cárcel y todavía 2 años después con problemas por andar haciendo situaciones que no les corresponden. Fíjense, esto es interesante comentarlo en la materia administrativa sancionadora. Oye, no, espérate, hay cosas que no le corresponden a la autoridad. Sí debo ser exhaustivo. Oye, pero yo no puedo emitir una orden de aprehensión, no puedo emitir una orden de cateo. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Vamos a abrir esta casa. No, bueno, tú presenta, y además ni queja presentas. Es que me hablaron por teléfono y me dijeron que en el centro están haciendo un meeting. Pues ¿quién te habló? ¿Y cómo saben los demás miembros de los partidos políticos que te hablaron por teléfono? O sea, fíjense, eso es muy subjetivo, esta cuestión de la exhaustividad hay que tener mucho cuidado. Bueno, principio indubio pro reo, todo lo que sea beneficioso para la persona que se le está presentando la queja, todo el beneficio para el reo, decimos ahí, ¿sí?
En ausencia de prueba plena, compañeros, pues hay que absolver a la persona que se está presentando la queja. A ver, ¿qué les parece este jueguito de la oca? A ver, me voy a venir por acá, imagínense. Estado de México, otra vez, ¿verdad? Fíjense. Regalado en escuelas, salida 12 de marzo, ahí en Villa del Carbón. Llega al número 7, al solecito amarillo, pierdes 2 turnos, ¿verdad? Sigue por acá, avanza 12 casillas, llega al pan Bimbo azul, regresa a la salida. Hay por aquí una iglesia y la meta. Es que el instituto debe ser exhaustivo. Pues es que no me dices dónde lo regalaron. Fue en escuelas del Estado de México. ¿En cuáles? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Cuántos? ¿Se fijan? Y de esta situación están saliendo muchas y muchas y muchas y muchas cosas. Entonces, ahora resulta, por ejemplo, que la materia sancionadora, fíjense, cada vez están saliendo más cosas. Se me ocurre en una novela, ¿no? El viernes antes el domingo es la elección y sale un artista con una camisa que dice yo verde. Puede ser muy subjetivo, ¿no? En otra población por aquí del país, creo que fue, no estoy seguro si fue aquí en Veracruz o en Puebla, pero imagínense, resulta que en el centro de la ciudad hay como 40 personas con camisetas amarillas. No tienen logo ni nada, nada más están ahí paradas. Ahí va a corresponder al que presenta la queja, que nos dice en qué le está causando agravio, por ejemplo. Encontramos otro principio, non bis in idem. No se puede juzgar 2 veces por la misma situación, ¿sí? Nadie puede ser sancionado 2 veces por lo mismo. Principio non bis in idem. Y aquí tenemos, en la parte de abajo, les doy otra recomendación de otro libro del maestro Alejandro Nieto, que es Derecho Administrativo Sancionador Electoral. Compren el último, ¿verdad? O fusílense el último, ¿no? Saúl lo tiene, consejero, por si lo quiere pedir. No, es cierto. Y por último, compañeros, non reformatio impeius, no reformar, ¿sí? Para perjudicar. Esta situación es, en la parte de abajo también tenemos por ahí un libro de un jurista argentino, en el cual yo les propongo algunas situaciones de esto del no reformatio impeius. Entonces, le voy a pedir aquí a nuestro compañero si nos puede regresar un poquito a lo que son los principios. Y al final de todo esto, yo quiero, solamente voy a tener el tiempo para comentarles algunas sentencias relevantes. No alcanzo a comentarles sentencias de antes de la reforma, me voy a ir directamente a unas sentencias. La magistrada Alanis Figueroa ha platicado mucho sobre estas sentencias en algunas pláticas. Y, por ejemplo, imagínense si esto será subjetivo. Si gana el peje, aquí nos quedamos, ¿no? Llegó en internet. ¿Quién lo hizo? Pues no sé. Presenta la queja, pues preséntala, ¿no? Pero a ver, ¿qué les parecen estos asuntos con lo que hemos comentado de los principios? Un ejemplo, propaganda electoral. Tenemos un nuevo modelo de comunicación política, tenemos restricciones, limitaciones a precandidatos, candidatos, toda propaganda a través del IFE y prohibida propaganda gubernamental. A ver, 3 asuntos que me digan si hay un ilícito, si no hay, o qué es lo que pasa. Aceptar. Aquí abajo, ahí ahí y ahí en el siguiente. Bueno. La vuelta por los palcos, nos encontramos a don Demetrio Sodi. ¿Qué haciendo por aquí? ¿Le gusta el fútbol o qué? Me encanta el fútbol, la verdad sí, ¿eh? Pues aquí viniendo a ver a los Pumas, siempre vamos a ganar. Y lo que es increíble es cómo se convence uno de que el deporte nacional por mucho es el fútbol, ¿no?
Yo en el momento en que tenga la oportunidad de gobernar Miguel Hidalgo, me voy a dedicar a promover todos los deportes, pero especialmente el fútbol. Dice el reportero, vengo pasando por aquí. No había nada que hacer, ¿verdad? Por aquí vengo pasando. Y casualmente me encuentro a donde Demetrio Sodi y le pregunta, ¿y qué anda haciendo por aquí? Pues no sé, jugando fútbol o qué, ¿no? Vengo a ver ganar a los Pumas y van perdiendo 2-0, ¿cómo ven? ¿No? En el momento que quiera gobernar Miguel Hidalgo, imagínense, en plena veda electoral y pasando esa situación. Pero aquí hay una cosa importante, compañeros. La litis de la queja era solamente rebase de topes de gastos de campaña, nada más. Lo único que quería el PRD era que se determinara que rebasó el gasto de topes de campaña. ¿Por qué? Porque en el Distrito Federal el rebase de topes de gastos de campaña es nulidad en la elección. O sea, no hay otra cosa más en la litis que se está pidiendo. Alguien va a decir, oye, un ilícito atípico, eso está muy raro. Ahora, acuérdense de los principios, presunción de inocencia. Yo tengo que presumir que Sodi es, pues, que no es responsable de eso, ¿no? Al principio. Pero antes de ese anuncio de Sodi, fíjense, resulta que pasa este que tenemos aquí. Campeona mundial en la Liga de Oro 2003 en París, 3 veces oro panamericano y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ana Gabriela Guevara nació para correr. Los 400 metros fueron su reino hasta que se retiró intempestivamente en enero de 2008. Poco más de un año después, sigue en carrera. Pero a sus 32 años su meta no son las medallas, sino los votos. Lo que le puedo ofrecer a la gente pues es siempre mi compromiso, como me conocieron en mi etapa deportiva. Siento el mismo compromiso y siento las mismas ganas de buscar sanar esta parte que sigue estando muy dolida en mi país. Sábado 13 de junio, 2 de la tarde. Voluntarios del Partido de la Revolución Democrática, o PRD, alistan detalles de último minuto para la llegada de su candidata a la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. Esa se llama Ana Gabriela Guevara. A ver, fíjense, un anuncio pasado a las 12 del día, ¿sí? Una entrevista, pero pasado en ESPN, se transmitió desde Estados Unidos, casualmente pasó a las 12 del día en la Ciudad de México. Y también hubo otras entrevistas y hubo otras situaciones, pasaron algo de Pelé, de Hugo Sánchez, de Maradona, y pasan de Ana Gabriela Guevara, ¿sí? Y la queja también rebasó el tope de gastos de campaña, era la litis, en los dos casos. Y aquí yo haría una pregunta para todos. En los dos casos, ¿es propaganda electoral? No se comprometen, ¿eh? En los dos casos el tribunal determinó… Lo que se ve no se pregunta. En los dos casos el tribunal determinó sí es propaganda electoral, claro, pero determinó que no se puede sancionar porque no hay elementos para poder determinar que Ana Gabriela Guevara, el PRD, Demetrio Sodi y el PAN fueron los responsables. Sí, fíjense, no está tan fácil, ¿eh? Las sentencias las podemos bajar, ese material se queda con ustedes, pueden bajar las sentencias ahí del Tribunal Electoral para comentarlo. Un tercer video, aquí sí hubo sanción. A ver, ¿por qué? Fíjense. Alarcón al terminar ese noticiero el miércoles. Pumas América en el Azteca. Continuamos.
Eviel Pérez Magaña rindió protesta como candidato del PRI a la gobernatura de Oaxaca ante la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¡Sí protesto! Pérez Magaña asumió el compromiso de continuar con la transformación del Estado ante miles de simpatizantes y militantes priistas en la Alameda de León de la ciudad de Oaxaca. Sé muy bien que la transformación que convoco tiene que partir de la sólida reiteración de los principios y de la congruencia ideológica de nuestro partido. ¿Por qué sí hubo sanción? ¿Tenía malos asesores? No, es cierto. Pues fíjense que en estos asuntos que están pasando en materia administrativa sancionadora, resulta que en ese tercer punto estamos viendo otra vez el noticiero de López Dóriga. Dice Pumas América, nos vamos a un corte. Entonces, finaliza el noticiero y después de que finaliza el noticiero, pasa esta situación del ¿cómo le llaman en materia televisiva? Pasan este anuncio, ¿no? Pasan esta propaganda. Y el PRI Oaxaca nunca puso ese anuncio dentro de su cuestión de fiscalización, o sea, de sus gastos. Entonces, se sanciona porque el PRI Oaxaca decía, es que pasó dentro del noticiero, ¿sí? Por eso no se debe contabilizar. Y la pregunta para todos, ¿está dentro del noticiero? Pues no, se fue a corte, ¿no? Continuamos y pasan ese anuncio. Entonces, fíjense, hablando de principios, cómo estos asuntos no son tan fáciles, son asuntos que han llegado al tribunal, son asuntos de elecciones, una elección local, elecciones locales, Distrito Federal, y tenemos por ahí Oaxaca. Son alguna cuestión, si nos podemos regresar a la presentación, compañero, ahí en ESC, gracias. Aquí arriba, acá en la parte de acá, en la esquinita, ahí cerramos hasta arriba, ahí. Entonces, imagínense esta situación de la propaganda electoral. Es interesante hablar de sancionadores. Hay muchas cosas, nada está dicho. Yo creo que si hacemos de aquí a un año un encuentro y yo les preguntara a los que van a tener proceso electoral, oiga, ¿qué cosas pasaron en su proceso electoral? Híjole, hay cosas a veces que no llegan, ¿no? Y nos decía un compañero, sería bueno hacer una plática de aquellas quejas que nunca llegaron a resolverse o sentenciarse, ¿no? Porque hay algunas también muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es José Luis Ramírez Guanosto. Estoy aquí con ustedes hablando de sancionadores. Muchas gracias. Buenas tardes. Le dejo el micrófono a Saúl. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor, por su participación. Como siempre, muy elocuente. Me había tocado compartir algunas pláticas con usted, pero yo siempre del lado oyente, y ahora me siento honrado de estar aquí junto a usted. Un agradecimiento al consejero presidente Fernando Herrera por la confianza para estar aquí frente a ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Y para continuar, retomando un poco lo que ha estado hablando el doctor Ramírez Guanosto, esta materia del sancionador pues llega a las instituciones electorales como algo nuevo a partir básicamente de la reforma del 2006-2007. Se da un efecto cascada hacia las entidades federativas y rompe con un esquema de la naturaleza humana que es el de juzgar y tener por probadas las cosas con mucha anticipación. Es más, primero juzgamos y luego tenemos por probadas las cosas en nuestro raciocinio. Es muy fácil, por ejemplo, estar escuchando llorar al niño de la casa enseguida, abrimos la ventana, vemos que no está el carro y decimos, mira, esta señora dejó al niño solo en la casa, el niño está llorando, deberíamos hablarle al DIF y bueno, ya a ver si se lo recogen o no. Entonces es muy fácil juzgar y muy fácil tener por probadas todas las circunstancias que se dieron en determinadas situaciones a lo largo de nuestra vida. Entonces se ha tenido que
romper con ese esquema mental del ser humano y generar mucha doctrina en materia jurídica para la aplicación de sanciones, y es de lo que platicaríamos para retomar un poquito de lo que habla también el doctor Ramírez Guanosto. Esto se fue dando entonces de manera gradual hacia los institutos electorales. Hay algunos que ya tuvieron algún proceso electoral en el que hubo ya competencia o atribuciones para aplicar sanciones. A lo mejor otros va a ser su primer proceso electoral en esa circunstancia. Para el Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua sería su segundo proceso electoral con esta atribución. Sin embargo, como lo mencionaba ahorita el doctor, pues nunca hay un proceso electoral igual. Hay reformas sustantivas y también hay reformas procesales, pero bueno, siempre hay una nueva forma para movernos en la laguna legal, y por lo tanto también la dificultad de la autoridad para encontrar cómo juzgar, porque no hay un catálogo de infracciones tan específico como el que situaciones o conductas humanas hay. Entonces, a partir del 2000, antes de las reformas del 2007, en el proceso electoral 2006, como ustedes saben, fue el mechero para que se dieran todas esas reformas, y se dio una serie de criterios de la Sala Superior para que pudiera el Instituto Federal Electoral, a través de su comité de quejas y denuncias, aplicar medidas cautelares o llevar a cabo un procedimiento, como se le llamó en aquella ocasión, un procedimiento abreviado que ahora se llama procedimiento especial sancionador, en el cual pues le estaban diciendo la Sala Superior al Instituto Federal Electoral: ánimo, tú eres quien tiene aquí las facultades de vigilancia del proceso electoral, y por lo tanto puedes tomar medidas precautorias, ahora denominadas en materia electoral medidas cautelares, para poder vigilar efectivamente el proceso electoral y tomar las medidas de vigilancia que no vayan a provocar un perjuicio dentro del proceso. A ver, ahí está. Bueno, ¿qué son entonces las sanciones administrativas? Recurriríamos a una definición sencilla del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, y se define como una pena que una ley o un reglamento establece para los infractores. ¿Cuáles son entonces o qué son las sanciones administrativas en materia electoral? Que es de lo que estamos hablando. La referencia que pudiéramos hacer, yo creo que casi todos los institutos pasamos por una transición de haber sido una institución investigadora en materia de infracciones a la ley electoral o a los códigos electorales, para finalmente determinar a manera de un ministerio público, de una fiscalía, si había o no había una violación a la reglamentación electoral, para su posterior remisión a la autoridad jurisdiccional para aplicar, en su caso, si confirmaba la existencia de irregularidades, aplicar una sanción. Esa transición se vivió aquí en el estado de Chihuahua hasta el 2009, que hubo reforma, y fue cuando se le confirió la potestad sancionadora al instituto. Bueno, en materia administrativa, entonces, la sanción es el mal que infringe la administración pública a una persona ante el incumplimiento de una norma de derecho público. Entiendas entonces las instituciones electorales de carácter administrativo y las leyes electorales o códigos electorales de los estados. ¿Cuáles son los elementos básicos entonces para la aplicación de una sanción? Pues la legalidad, es decir, para sancionar debe existir una norma con rango de ley que describa con carácter previo y a suficiente detalle la infracción. Es un principio que también nos había explicitado ahorita el doctor Ramírez Guanosto. No se puede aplicar una sanción si no existe una ley que prevea la conducta violatoria de los principios electorales. Y la culpabilidad, que haya al menos negligencia en la actuación del sujeto, es decir, puede haber una negligencia o puede haber un dolo, ya sea una intencionalidad en la comisión de la conducta que la ley está previendo como contraria a los principios.
¿Qué se debe cumplir también entonces o como elemento para la aplicación de una sanción? Pues la proporcionalidad. Es decir, que el castigo sea adecuado a las circunstancias concurrentes. Entonces vamos a encontrar que hay violaciones a la ley electoral, pero no todas las infracciones no son de la misma graduación, no es la misma importancia de la norma de la que se trata de determinado tipo de infracciones, y por lo tanto tampoco puede aplicarse una sanción igual a todo el tipo de conductas que se establecen en la legislación. La inocencia del ciudadano, es decir, que se debe seguir primero un procedimiento donde se acrediten suficientemente los hechos partiendo de la presunción de inocencia de la que se nos hablaba hace unos momentos. Tenemos el principio de non bis in idem, es decir, que no se impongan dos castigos por la misma conducta. Bueno, la responsabilidad administrativa es entonces la imputación o atribución a una persona o ente jurídico de un hecho determinado y sancionado normativamente. Para aplicar la sanción, ¿qué tiene que hacer el Instituto Electoral? Es decir, ya se sustanció todo el procedimiento, hay diversos tipos de procedimientos, ahorita haremos una pequeña relación de ellos, pero se sustancia ya sea si a través de denuncia, ratificación, si tienen en la legislación prevista una audiencia, se sustancia la audiencia, se cierra la fase de alegatos para posteriormente poner el expediente en un estado de resolución para proceder a esta parte que es la aplicación de la sanción en caso de que se encuentren las violaciones a la normatividad electoral. ¿Y qué se tiene que hacer? Bueno, hay que determinar la falta, es decir, la existencia o no de un hecho ilícito que previsto en la normatividad, calificar la falta, si es un acto o es una omisión, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la importancia del bien jurídicamente protegido, entre otros, y proceder con posterioridad a la individualización de la sanción, la parte más difícil del sancionador electoral, que es decir, básicamente cuantificar el tamaño de la sanción a que va a ser sujeto el infractor. Sí, estoy muy… Bueno, ¿cuáles son los sujetos de sanciones en materia electoral? Si hacemos un recuento, bueno, encontramos órganos de gobierno municipal, también federal o estatal, agrupaciones políticas nacionales, notarios públicos, partidos políticos, organizaciones sindicales, laborales, patronales, extranjeros, asociaciones religiosas, concesionarios y permisionarios de radio y televisión, observadores de las organizaciones de observadores electorales, ciudadanos, cualquier persona física o moral, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección popular, agrupaciones de cualquier religión, organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político. Entonces, como podemos ver, esto es un modelo que se replica del COFIPE y básicamente podríamos concluir pues que nadie está a salvo de ser sancionado en materia electoral. ¿Cómo se va a calificar la falta? Pues primero tenemos que encontrar de qué se trata, si es una acción o es una omisión, y luego calificar entonces o encontrar cuáles son los elementos subjetivos y los elementos objetivos en la conducta infractora. Tenemos entonces, tratándose de los hechos por los cuales se actualiza una infracción o una violación a la ley electoral, que tenemos que analizar entonces principalmente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la comisión de la conducta, cuál es la trascendencia de la norma que se transgredió y la singularidad, pluralidad de las faltas acreditadas, esto como elementos objetivos en el estudio de las circunstancias de la comisión de la conducta infractora para determinar la sanción. Y también tenemos que analizar cuáles son las consecuencias, es decir, cuáles fueron los resultados o bien cuál fue el beneficio o cuál fue el daño causado en la comisión de esa conducta. ¿Cuáles son los elementos subjetivos? Aquí es donde se va a fincar entonces la responsabilidad del infractor. Tenemos que ver si tuvo una conducta negligente o culposa o dolosa e intencional.
Esto aquí obviamente repercute en la graduación de la sanción a aplicar. Es mayor una sanción a aquel que actuó de manera dolosa e intencional que aquel que obra de manera culposa o negligente. Entonces, para los casos de una conducta dolosa intencional, pues hay que también estudiar cuáles fueron los medios que se utilizaron para cometer la conducta. Es muy común que una conducta infractora de la ley electoral sea llevada a cabo de la manera más sesgada posible. Vimos ahorita los videos. Bueno, lo que se trata es de disimular todo lo posible que se está violando la normatividad. Entonces, entre más disimulado que se pretenda, requiere una maquinación intelectual por parte del infractor mayor. Por lo tanto, también en materia penal se le llamaría mayor peligrosidad. En materia administrativa, pues básicamente es analizar qué tan